el 7 de diciembre de 1944. La 1:35 de la tarde. Las fábricas de aeronaves Mitsubishi, en el extremo oriental de Nagoya, donde las naves de ensamblaje se extendían más largas que manzanas enteras y el aire tenía para siempre el sabor del aceite de máquinas y el polvo de aluminio. Dentro de una de esas naves, una joven de 16 años llamada Yoshiko estaba de pie ante un banco de trabajo que le habían asignado 4 meses antes, limando el borde de un accesorio para la línea de combustible destinado al motor de un avión de combate que ella nunca vería volar. Había sido alumna de tercer año en una escuela superior femenina en el otoño de ese mismo año. Había querido ser maestra. Tenía un hermano menor al que ayudaba con la aritmética por las noches, y una madre que se preocupaba por su tos, y la costumbre de doblar su delantal de trabajo en un rectángulo preciso al final de cada turno, porque el capataz recompensaba el orden con unos minutos extra en la cantina. Era una de aproximadamente 1000 mujeres jóvenes que trabajaban esa nave aquel día, y era una de varios millones en todo Japón que habían sido sacadas de aulas y cocinas y arrozales y colocadas dentro de la maquinaria de una guerra que los hombres que la dirigían habían insistido, hasta casi el mismísimo final, que las mujeres no debían tener nada que ver con ella. A la 1:35 de la tarde el suelo se movió. No el pequeño temblor que cualquier niño criado en Japón aprende a ignorar antes de saber caminar, sino una violencia profunda y ondulante que ascendió por el hormigón y por las suelas de sus zapatos de tela y llegó hasta sus dientes. El terremoto de Tonankai, de magnitud 8,1, había fracturado el lecho marino frente a la península de Kii y la onda de choque alcanzó las grandes naves de ensamblaje de Nagoya en cuestión de segundos. Las cerchas del techo, construidas apresuradamente y sobrecargadas por las exigencias de la guerra total, se retorcieron. Las pesadas máquinas herramientas se desplazaron por el suelo. Secciones del techo cayeron sobre las hileras de bancos donde estaban las chicas movilizadas. Cuando cesaron los temblores, el polvo flotaba en la gris luz de diciembre y las supervivientes empezaron a excavar en busca de las que no habían podido huir a tiempo. Cientos de trabajadores murieron en las plantas de Mitsubishi aquella tarde, muchos de ellos mujeres, jóvenes y chicas, estudiantes reclutadas y trabajadores coreanos que habían sido traídos a Nagoya para construir motores para una flota que ya estaba siendo destruida más rápido de lo que podían reponerla. Y aquí está la parte de la historia que explica por qué casi nadie la ha escuchado jamás. El gobierno de Japón no anunció el terremoto. No informó de las muertes, no permitió que los periódicos publicaran la magnitud, ni la ubicación, ni el número de víctimas, porque hacerlo les habría dicho a los estadounidenses exactamente dónde estaba concentrada la producción de aeronaves de Japón y exactamente cuánto daño había sufrido. El desastre fue clasificado como secreto, las chicas que murieron fueron enterradas en silencio, a sus familias se les dieron explicaciones vagas. Sus muertes fueron absorbidas por el gran silencio que el Estado en tiempos de guerra mantenía sobre todo lo que no podía permitirse que el enemigo o su propio pueblo conociera. Yoshiko, y los miles como ella, habían sido movilizadas en secreto, habían trabajado en secreto y, en muchos casos, habían muerto en secreto. Esta es la historia de esas mujeres, la historia de cómo el Imperio de Japón, una nación cuya ideología oficial sostenía que el propósito más elevado de una mujer era permanecer en el hogar y criar hijos para el Estado, llegó en sus últimos años desesperados a depender casi por completo de las manos de las mujeres para construir las armas que ya no podía construir sin ellas. Y cómo lo hizo mientras se negaba, casi hasta el final, a admitir que lo estaba haciendo. Para comprender a las mujeres de hierro del Japón imperial, primero hay que entender el muro detrás del que estaban, porque ese muro no estaba hecho de acero, estaba hecho de creencias. Durante décadas antes de la guerra, el Estado japonés había organizado toda su visión de la feminidad en torno a una sola frase, 4 caracteres que toda colegiala aprendía y todo panfleto gubernamental repetía. Ryosai Kenbo. Buena esposa, madre sabia. No era un sentimiento casual, era doctrina oficial, enseñada en las escuelas, aplicada en la ley, entretejida en la mitología nacional que colocaba a la familia en los cimientos del Estado imperial y a la mujer en los cimientos de la familia.
El cuerpo de una mujer pertenecía, en esta visión, al futuro de la nación, y su deber era producir y criar a los soldados y trabajadores que llevarían el imperio hacia adelante. Sacar a una mujer del hogar y colocarla detrás de un torno era, a los ojos de los hombres que gobernaban Japón, no meramente un inconveniente práctico. Era un ataque a la arquitectura moral del país en sí mismo. Y así, cuando llegó la guerra, y los hombres marcharon, y las fábricas empezaron a clamar por una mano de obra que el reclutamiento de soldados había arrebatado, Japón se enfrentó a una contradicción que no podía resolver limpiamente. Necesitaba a las mujeres. No quería admitir que las necesitaba, y la brecha entre esos dos hechos es donde vive toda la historia trágica y oculta de las trabajadoras de guerra japonesas. Considérese cuán diferente fue la manera en que las otras grandes potencias manejaron la misma aritmética. En los Estados Unidos, la figura de Rosie, la remachadora, se convirtió en un símbolo público celebrado, una mujer con la manga recogida, flexionando el brazo junto a las palabras que le decían a toda la nación que ella podía hacerlo. Las mujeres estadounidenses se volcaron en astilleros y plantas de aeronaves por millones, fotografiadas, elogiadas, reclutadas con propaganda abierta. En Gran Bretaña, el reclutamiento de mujeres para el trabajo de guerra se convirtió en obligatorio por ley en 1941, y las mujeres británicas sirvieron en fábricas, en granjas, en unidades antiaéreas y en los centros de descifrado de códigos, de manera abierta y como una cuestión de política nacional declarada. Incluso la Alemania nazi, con toda su propia retórica sobre que las mujeres pertenecían a la cocina, la iglesia y los hijos, terminó incorporando a enormes cantidades de mujeres a su economía de guerra. Japón, solo entre los grandes beligerantes, pasó los cruciales primeros años de la guerra resistiendo activamente la movilización completa de sus propias mujeres, y el hombre más responsable de esa resistencia era el que estaba en lo más alto. Hideki Toyo, el general que ejerció como primer ministro durante los años centrales de la guerra, se oponía personal e ideológicamente a reclutar a las mujeres japonesas en las fábricas. Su razonamiento no era estupidez, aunque la historia no ha sido generosa con su juicio. Creía genuinamente que la familia era la célula de la que brotaba la fortaleza de la nación y que desintegrar la familia enviando a madres e hijas al trabajo industrial correría la esencia misma de lo que la guerra supuestamente se libraba para proteger. Le preocupaban la tasa de natalidad, la salud moral de las jóvenes alejadas de la supervisión de sus padres, el daño a largo plazo para una sociedad que se definía a través del hogar. Todavía en 1943, con la guerra ya volviéndose en contra de Japón, la política oficial seguía inclinándose fuertemente por alentar a las mujeres a ofrecerse voluntarias en lugar de obligarlas, y por enmarcar cualquier trabajo femenino como una necesidad temporal, complementaria, casi lamentable, en lugar del fundamento de la economía de guerra en que se estaba convirtiendo rápidamente. El resultado fue un país que necesitaba la mano de obra femenina tanto como cualquier nación en la guerra y que, durante años, tenía ideológicamente prohibido organizarla adecuadamente. Pero la aritmética no se preocupa por la ideología, y la aritmética de 1943 y 1944 fue implacable. Cada joven en edad de combatir que Japón podía encontrar estaba siendo enviado a las Fuerzas Armadas. Las fábricas que construían los aviones, los motores, los proyectiles, las radios, los instrumentos ópticos, los 10.000 componentes de precisión de la guerra moderna, se estaban vaciando de hombres cualificados justo cuando las exigencias que se les imponían se multiplicaban. Los submarinos estadounidenses estaban estrangulando las rutas marítimas. Los bombarderos estadounidenses pronto estarían sobre las islas del archipiélago. Las matemáticas de la producción se habían convertido en una cuestión de supervivencia nacional, y solo quedaba un gran reservorio de mano de obra sin explotar en el país. El Estado ya no podía permitirse el lujo de sus propias creencias, y así, gradualmente al principio y luego de golpe, el muro cayó y las mujeres lo atravesaron no como patriotas celebradas al estilo americano, sino como un ejército silenciosamente reclutado al que el gobierno intentó vestir con el lenguaje del sacrificio voluntario, incluso mientras hacía la participación efectivamente obligatoria. El instrumento a través del cual sucedió esto tenía un nombre que capturaba perfectamente la brecha entre lo que afirmaba ser y lo que realmente era: el Joshi
Teishin Tai, el cuerpo de trabajo voluntario femenino. La palabra voluntario se sentaba en el título como una cortés ficción que todos entendían y nadie cuestionaba. El cuerpo había comenzado como una organización genuinamente voluntaria en 1943, un llamamiento al patriotismo de las jóvenes solteras para que entregaran su trabajo al esfuerzo bélico. Pero a medida que la situación empeoró, el carácter voluntario se evaporó. En agosto de 1944, el gobierno emitió la Ordenanza del Servicio de Trabajo Voluntario Femenino, que hizo efectivamente obligatorio el servicio en el cuerpo para las mujeres solteras en una amplia franja de edades, llegando hasta niñas de tan solo 12 años y hasta mujeres que se acercaban a los 40. Las asociaciones de vecinos, las escuelas y los funcionarios locales que administraban la vida cotidiana bajo el Estado en tiempos de guerra dejaron claro que negarse no era una opción real. Una chica que no se uniera traería vergüenza a su familia, quedaría marcada como desleal en una sociedad donde la deslealtad podía destruir un hogar y en la práctica se encontraría asignada de todos modos. El cuerpo de voluntarios era voluntario de la misma manera que respirar es voluntario. Podías negarte en teoría. En la práctica, ibas a donde te enviaban, y junto al cuerpo de voluntarios llegó la movilización de los estudiantes, que penetró aún más profundamente en la sociedad japonesa y arrastró manos aún más jóvenes hacia la maquinaria. Desde 1943 en adelante, el gobierno fue cerrando progresivamente la educación significativa para los estudiantes de más edad y convirtió las escuelas de la nación en reservas de mano de obra. Las chicas que deberían haber estado estudiando literatura y matemáticas y las artes domésticas que la vieja ideología valoraba, eran en cambio subidas a trenes y enviadas a fábricas, a veces a cientos de kilómetros de casa para vivir en dormitorios y trabajar en las cadenas de montaje. Las alumnas de secundaria, las de escuelas superiores femeninas, incluso niñas en sus primeros años de la adolescencia, fueron incorporadas al sistema. Para la fase final de la guerra, la educación ordinaria en el aula había cesado esencialmente para los estudiantes de más edad en gran parte del país. Las escuelas existían sobre el papel, pero los estudiantes estaban en las fábricas. Una generación entera de mujeres jóvenes japonesas alcanzó la madurez durante esos años con su educación formal amputada, la adolescencia empleada no en el estudio, sino en la producción de armas, sus futuros silenciosamente reescritos por un Estado que en otro tiempo había insistido en que sus futuros pertenecían al hogar. ¿Cómo era el trabajo en realidad para las chicas que lo vivieron? Era duro, de maneras que los relatos supervivientes describen con una precisión plana y sin sentimentalismos que resulta de algún modo más conmovedora que cualquier drama. Los turnos eran largos, frecuentemente 12 horas, a veces más cuando las cuotas de producción lo exigían, y las cuotas siempre lo exigían. El trabajo era a menudo peligroso. Eran adolescentes operando maquinaria industrial pesada para la que habían recibido una formación mínima en fábricas que priorizaban la producción sobre la seguridad de la manera que solo una nación en crisis existencial puede racionalizar. Se aplastaban manos en las prensas, se perdían dedos en los tornos. La exposición química en las plantas de municiones dañaba pulmones y piel. Las chicas que pintaban los cuadrantes luminosos de los instrumentos y las marcas en los proyectiles trabajaban con materiales cuyos peligros nadie les explicaba. Y rodeándolo todo estaba el hambre profunda y constante de un país cuyo suministro de alimentos estaba colapsando bajo el peso del bloqueo naval. Las comidas del dormitorio se volvían más escasas mes a mes. El arroz cedía paso a la cebada cedía paso a lo que pudiera encontrarse. La tuberculosis se extendía por los dormitorios atestados donde adolescentes exhaustas y desnutridas dormían en hileras. Las chicas escribían cartas a casa que los censores leían y llevaban diarios que algunas conservaron, y en esos diarios se encuentran los pequeños detalles humanos que el registro oficial borró. La nostalgia del hogar, los dolores de espalda, el sabor de un boniato compartido entre amigas como un lujo, el extraño orgullo que crecía, a pesar de todo, ante una tarea difícil bien hecha, ante un lote de componentes que pasaba la inspección, ante que les dijeran que los motores que habían ayudado a construir estaban volando.
Las fábricas que consumían su trabajo eran los grandes nombres de la industria pesada japonesa, las empresas cuyos productos portaban las esperanzas del imperio. En Mitsubishi de Nagoya, mujeres y chicas ayudaron a construir los motores y fuselajes de los cazas y bombarderos que la Armada Imperial japonesa y el ejército lanzaban contra los estadounidenses que avanzaban. En las fábricas de aeronaves Nakajima, el mayor fabricante de aeronaves de Japón, las mujeres llenaban las naves de ensamblaje. En los arsenales navales y militares dispersos por todo el país, las mujeres mecanizaban proyectiles, ensamblaban espoletas y empaquetaban explosivos. En los grandes molinos textiles que habían sido reconvertidos para la producción bélica, las mujeres que antes habían hilado hilo producían ahora paracaídas y uniformes, y los miles de componentes de tela de una máquina militar. El cazacero, el avión que había aterrorizado a los pilotos aliados en los primeros años de la guerra y se había convertido en el símbolo más famoso del poder aéreo japonés, fue ensamblado en sus últimos años de producción, en parte significativa por las manos de adolescentes y mujeres jóvenes que nunca habían pedido estar allí y que entendían solo vagamente el propósito estratégico de los objetos que pasaban entre sus dedos. Las armas que combatieron en la fase final y desesperada de la Guerra del Pacífico fueron, en una medida que la historia ha reportado muy deficientemente, construidas por mujeres. Hay una dimensión más dura en esta historia que la honestidad nos obliga a afrontar directamente, porque el cuerpo de trabajo voluntario femenino no se nutrió únicamente de mujeres japonesas. Se nutrió también de las mujeres del imperio que Japón había conquistado, y más dolorosamente de las mujeres de Corea, que Japón había gobernado como colonia desde 1910. Las mujeres y chicas coreanas fueron movilizadas en el cuerpo y enviadas a fábricas japonesas junto a sus contrapartes japonesas, pero su situación llevaba un peso adicional de coacción y engaño que cicatriza la relación entre los dos países hasta el día de hoy. Muchas fueron reclutadas con falsas promesas de educación o buenos salarios, solo para encontrarse atrapadas en trabajos industriales lejos de casa, en un país cuyo idioma muchas no hablaban, tratadas con el desprecio que la jerarquía colonial les reservaba. Y el nombre del cuerpo en sí mismo, Joshi Teishintai, se convirtió después de la guerra en el centro de una de las controversias históricas más dolorosas del Asia Oriental, porque las mismas redes de reclutamiento y el mismo lenguaje eufemístico del servicio voluntario se utilizaron, en un sistema separado y mucho más oscuro, para engañar y coaccionar a mujeres hacia la servidumbre sexual del ejército japonés. El trabajo industrial y la esclavitud sexual eran sistemas diferentes, y los historiadores tienen cuidado en distinguirlos, pero crecieron del mismo suelo colonial y compartieron el mismo vocabulario venenoso del falso voluntariado, y la confusión y el sufrimiento que produjeron nunca se han resuelto plenamente. Contar la historia de las mujeres de hierro de Japón, honestamente, es reconocer que no todas eran japonesas, y que para las mujeres coreanas entre ellas, la coacción fue más profunda, el engaño más total, y el ajuste de cuentas histórico sigue sin concluir. Cuando 1944 se convirtió en 1945, el Ejército Secreto de Trabajadoras se encontró en la primera línea de un nuevo tipo de guerra, una que les llegaba a ellas en lugar de una a la que eran enviadas. La campaña de bombardeo estadounidense contra las islas del archipiélago japonés alcanzó su plena intensidad, y las fábricas para las que las mujeres habían sido movilizadas se convirtieron en objetivos. Las grandes incursiones de fuego sobre Tokio y las otras ciudades mataron a civiles por decenas de miles, y entre los muertos había incontables trabajadoras y las familias que habían dejado atrás. Las propias fábricas eran bombardeadas directamente y las naves de ensamblaje donde las chicas trabajaban, a menudo con poca protección y ubicadas en zonas industriales que los estadounidenses habían cartografiado con precisión, se convirtieron en trampas mortales. El mismo secretismo que había ocultado el terremoto de Tonankai significaba también que cuando las bombas caían sobre las fábricas, las muertes de las mujeres en su interior eran absorbidas dentro de la catástrofe general sin reconocer en particular quiénes eran ellas ni por qué habían estado allí. El más concentrado de estos horrores llegó casi al mismísimo final.
En la mañana del 7 de agosto de 1945, el día después de que la bomba atómica cayera sobre Hiroshima, una fuerza de bombarderos B-29 estadounidenses atacó el arsenal naval de Toyokawa, una de las mayores instalaciones navales de municiones de Japón. El arsenal estaba atendido en gran medida por trabajadores movilizados, incluidas numerosas mujeres jóvenes y estudiantes que habían sido reclutadas para ensamblar los proyectiles, las espoletas y la munición que la Armada aún demandaba, incluso cuando la propia Armada había dejado de existir de manera significativa. El ataque mató a más de 2.500 personas en cuestión de minutos, y una proporción muy grande de los muertos eran los estudiantes movilizados y las trabajadoras, adolescentes que habían sido sacadas de sus escuelas y colocadas dentro de uno de los objetivos de bombardeo más obvios de todo el país. Murieron en sus bancos de trabajo, realizando una labor que no habían elegido, 8 días antes de que terminara la guerra, por un imperio que ya estaba acabado y que había pasado años fingiendo que no las necesitaba incluso, mientras las mataba de trabajo. Las chicas de Toyokawa son recordadas hoy en memoriales locales, pero durante décadas su historia, como gran parte de la historia de las mujeres de hierro, permaneció en las sombras de una memoria nacional que prefería centrarse en los soldados y los marineros y los aviadores, los hombres que combatieron, en lugar de en las mujeres que construyeron. Y entonces terminó. El 15 de agosto de 1945, la voz del emperador llegó por la radio por primera vez en la vida de casi todos los que la escucharon, anunciando en un lenguaje formal y arcaico que Japón aceptaría los términos de la rendición. En las fábricas, las máquinas se detuvieron. Las chicas que habían pasado su adolescencia construyendo motores y proyectiles y componentes de aeronaves se quedaron de pie en el silencio repentino de las naves de ensamblaje que nunca volverían a producir un arma, e intentaron comprender lo que acababa de sucederle a su país y a ellas mismas. Algunas lloraron, algunas sintieron un alivio tan enorme que las asustó, otras no sintieron nada en absoluto. El particular entumecimiento de los jóvenes que han sido empujados más allá de los límites de lo que el espíritu humano está construido para absorber, y luego, casi de inmediato, fueron enviadas a casa, o lo que quedaba del hogar, a un Japón que estaba hambriento, derrotado, ocupado y totalmente transformado. Lo que le ocurrió a las mujeres de hierro después de la guerra es, a su manera silenciosa, tan revelador como cualquier cosa que les ocurrió durante ella. Regresaron a casa y el país que las había necesitado tanto, que había abandonado sus más profundas convicciones ideológicas para movilizarlas, ahora ya no tenía más uso para ellas en ese papel y en gran medida olvidó lo que habían hecho. Los hombres regresaron de las fuerzas armadas y de los campos de prisioneros, y las fábricas que sobrevivieron se orientaron hacia la producción en tiempos de paz. Y la antigua visión de la mujer en el hogar se reafirmó con una velocidad notable. Las chicas que habían operado tornos y ensamblado motores se esperaba que guardaran cualquier habilidad e independencia que hubieran adquirido y que volvieran a los roles domésticos que la ideología de preguerra les había reservado, como si los años en las fábricas hubieran sido una aberración a borrar silenciosamente en lugar de un cimiento sobre el que construir. Muchas se casaron, criaron familias y reconstruyeron el país a lo largo de la larga recuperación de posguerra, con su trabajo bélico plegado dentro de un silencio que raramente rompieron. La educación formal que la guerra les había robado estaba para la mayoría simplemente perdida, un vacío en sus vidas que nunca pudo ser llenado. Una generación entera de mujeres japonesas llevó las marcas físicas y emocionales de esos años, los pulmones dañados y los dedos perdidos y el duelo por las amigas aplastadas en terremotos y quemadas en bombardeos aéreos, a una vida de posguerra que en su mayor parte no les preguntó al respecto. Y aquí está lo que hace que su historia sea tan difícil de sostener en la mente, la contradicción en su mismo centro. Estas mujeres no eran soldadas, no se ofrecieron voluntarias para el combate. La mayoría de ellas no creía, en ningún sentido significativo, en la guerra ni entendía la estrategia de los hombres que la dirigían. Fueron reclutadas, engañadas y trabajadas hasta medio morir por un Estado que no las respetaba, al servicio de una causa que la historia ha juzgado con razón que fue una catástrofe de agresión y crueldad. Llamarlas heroínas, en el sentido simple, sería aplanar la coacción que definió su experiencia. Y sin embargo construyeron cosas, dominaron habilidades difíciles en condiciones imposibles,
Soportaron el hambre y el peligro y la pérdida de su juventud con una resistencia silenciosa que pide nuestro reconocimiento incluso cuando la causa a la que sirvieron pide nuestra condena. Fueron instrumentos de una máquina de guerra que nunca debería haber existido, y también fueron seres humanos que merecían mucho más de lo que la guerra o su propio país les dio, y ambas cosas son ciertas al mismo tiempo, y la incomodidad de mantenerlas juntas es el precio de recordarlas honestamente. El secretismo que rodeó su trabajo durante la guerra nunca se levantó del todo después, lo cual es en parte la razón por la que tan poca gente fuera de Japón ha escuchado alguna vez su historia. El gobierno en tiempos de guerra las ocultó porque su existencia revelaba una contradicción que no podía permitirse admitir, que el gran imperio masculino de soldados y emperadores se había vuelto dependiente de las manos de las chicas. La sociedad de posguerra las olvidó silenciosamente porque su historia no encajaba ni en la narrativa del sufrimiento heroico que creció alrededor de los soldados, ni en la narrativa de pura victimización que creció alrededor de los civiles de Hiroshima y Nagasaki y las ciudades arrasadas por las bombas incendiarias. Eran trabajadoras reclutadas en un ejército industrial oculto, y esa categoría no tenía un lugar cómodo en las historias que Japón se contaba a sí mismo sobre la guerra. Fue solo en las últimas décadas del siglo XX cuando las supervivientes envejecieron y empezaron a sentir el impulso de ser recordadas antes de desaparecer, que sus testimonios comenzaron a aflorar en volumen, en historias locales y proyectos conmemorativos, y el trabajo paciente de investigadores que comprendían que una guerra no es solo las batallas que planean los generales, sino también el trabajo que construye los medios para combatirlas. Cuando hoy uno se detiene ante uno de los memoriales a los estudiantes movilizados, en Toyokawa o en los otros lugares donde murieron, encuentra listas de nombres y encuentra edades, y son las edades las que lo detienen a uno. 14, 15, 16, 17. Las edades de niños que deberían haber estado preocupándose por los exámenes y las amistades y los pequeños dramas del crecimiento, y que en cambio pasaron sus últimos días dentro de los engranajes de un imperio moribundo, construyendo las armas que los hombres que los gobernaban habían insistido durante tanto tiempo que nunca deberían tocar. Yoshiko, la chica en el banco de trabajo en Nagoya, en la tarde en que la tierra tembló, era un nombre entre millones, una única representante de un ejército que la historia casi borró. No sabemos, para la mayoría de ellas, qué pensaban mientras estaban de pie en sus bancos, en la gris luz de esos últimos inviernos, si entendían la guerra, si la odiaban, si sentían algún frágil orgullo por el trabajo o simplemente lo aguantaban hora tras hora. Solo sabemos que estaban allí, que construyeron lo que el imperio ya no podía construir sin ellas, y que cuando todo terminó el país al que habían servido cerró la puerta al recuerdo de lo que les había pedido. Las mujeres de hierro del Japón imperial no eran de hierro porque fueran duras. Eran de hierro porque eran fuertes de la manera en que las personas más ordinarias resultan ser fuertes cuando se les coloca encima un peso extraordinario sin su consentimiento. Fueron reclutadas hacia una contradicción, usadas por un Estado que no las honraría y olvidadas por una historia que encontraba su historia inconveniente. Construyeron la máquina que luchó en una de las guerras más terribles de la historia humana, y lo hicieron siendo niñas. Y lo hicieron en secreto, y la mayoría de ellas llevaron ese secreto silenciosamente hasta el final de sus largas vidas. Merecen, al menos, ser vistas, no celebradas como guerreras que nunca se les pidió que fueran, y no reducidas a víctimas sin ninguna agencia en absoluto, sino vistas plenamente en la difícil verdad de quiénes eran. Mujeres jóvenes, atrapadas dentro de la maquinaria de una catástrofe, que recogieron las herramientas que se pusieron en sus manos y hicieron el trabajo, y a quienes se les debe, después de todos estos años, el simple acto de ser recordadas. Construyeron la máquina de guerra que los hombres que dirigían el imperio juraron que las mujeres nunca deberían tocar, y luego ese mismo imperio enterró lo que habían hecho. Cuénteme en los comentarios. Cuando sopesa todo lo que acaba de escuchar, ¿cómo deberíamos recordar a las mujeres que construyeron las armas de una guerra que nunca eligieron combatir? ¿Como víctimas? ¿Como supervivientes? ¿Como algo para lo que la historia todavía no ha encontrado la palabra adecuada?
Me gustaría verdaderamente leer lo que piensa. Suscríbase y active las notificaciones, porque cada semana volvemos a los archivos en busca de las historias que no llegaron a los libros de texto, las historias humanas bajo el registro oficial. Y ahora vea este siguiente video, porque hay más aquí de lo que los libros de historia jamás le contaron.